Y ya les habíamos anunciado que el gerente de Catastro Departamental nos iba a acompañar en esta mesa de Antioquia Amanece, él es Jason Miranda, ya está aquí con nosotros, nos va a hacer el contexto completo y nos va a explicar la diferencia entre catastro y el impuesto predial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? ¿Qué acogen cada uno de ellos? ¿Y por qué la incomodidad hoy de algunos habitantes de algunos municipios en Antioquia? Porque les ha aumentado ese predial. Gerente, bienvenido, buenos días. Luisa, buen día para ti, María Andrea, Juan Pablo, a todos los oyentes, muy buenos días. De verdad, muchas gracias por la invitación, porque cada vez que nos llama alguien a hablar de catastro e impuesto predial, pues nosotros tenemos que estar ahí, porque hay muchísima desinformación en cuanto a esto. Una cosa es el catastro, otra cosa es el impuesto predial, y nosotros lo que hemos buscado desde el 2024 es llegar a cada uno de los territorios e informar qué le corresponde a catastro, qué le corresponde a los municipios y a los consejos municipales, pero nunca nos hemos ido solos, siempre hemos tratado de avanzar con ellos, de hacer equipo y tomar buenas decisiones, porque uno de los proyectos importantes dentro del ejercicio de autonomía territorial en el plan de desarrollo de nuestro gobernador va de la mano con los consejos municipales, las administraciones, trabajarlo de la mano con ellos para que los municipios se fortalezcan no solamente en planificación, sino también en su gestión en el territorio. ¿Qué hace un gerente de catastro departamental? ¿Cuáles son sus funciones, gerente? Nosotros tenemos a cargo el servicio público de la gestión catastral como gestores catastrales en 113 municipios de Antioquia. Manejamos cerca de 6.3 millones de hectáreas, manejamos 1.200.000 predios, manejamos un inventario cercano a los 110 millones de metros cuadrados construidos, manejamos también el inventario propietario. Solamente un predio tiene 101 datos, desde quién es el propietario, la cédula, la matrícula inmobiliaria, la dirección, las áreas de terreno, sus linderos, sus colindantes, cuándo se compró esa propiedad, cuánto puede costar ese avalúo, y si nos quedamos acá hablando son 101 datos que tienen que ser de calidad, porque esos datos se utilizan para muchos otros elementos alrededor de la planificación territorial. Y cuando los datos pues no coinciden, no solamente tenemos problemas en las escrituras, en los certificados de libertad, sino también que no tenemos la posibilidad de que los datos sean interoperables con otros sistemas de información, como el de la Superintendencia de Notarios y Registros, las notarías, las secretarías de planeación, y todo eso es lo que nosotros hacemos, siempre mejorar la calidad del dato predial. ¿Qué es catastro y qué es el impuesto predial? Hagamos esa diferencia. El catastro es el inventario de cada uno de los predios. El catastro maneja el componente jurídico, físico y económico de los predios. Es el censo que se encarga de tener actualizado, debidamente actualizado y de forma permanente la información predial. Entonces, si usted como propietaria de un predio va y solicita a la Secretaría de Hacienda, de Planeación, perdón, una licencia de subdivisión, resulta que revisan en el POT de que su predio se puede partir en 3 predios y le dan un acto administrativo en la Secretaría de Planeación. Ese acto administrativo usted va y lo protocoliza en la notaría, luego la notaría va a registro y registro le dice, hay 3 nuevas matrículas inmobiliarias. Esa información finalmente va a la oficina de catastro y catastro la tiene que actualizar. Entonces nosotros también desarrollamos ese tipo de actividades. Cada vez que se levanta una nueva construcción en un predio, nosotros tenemos que actualizar que la construcción se inscriba correctamente en el predio. Si usted tiene, por ejemplo, un predio residencial y resulta que ya puso un establecimiento comercial, catastro le tiene que cambiar el destino económico. Es decir, nosotros mantenemos el dato actualizado y esta información le sirve a la Secretaría de Hacienda para cobrar el impuesto predial, que el impuesto predial en la actualidad lo rigen las normas de la Ley 44, la Ley 1995, la Ley 1450, y esto tiene también una planeación interna en el municipio que va a algo que se llama el Estatuto Tributario, que es modelado por el Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda, pero que tiene que ir luego al Consejo Municipal para debatirse, bien sea en comisión o en plenaria, para que sea una norma local. Es decir, nosotros informamos, el impuesto grava. ¿Dónde se grava? Con la Secretaría de Hacienda en el Estatuto Tributario, que es aprobado por el Consejo Municipal. Yo quiero preguntarle, y es que siempre uno escucha cuando en los municipios se habla de que están en la actualización catastral en el municipio, la gente dice, me van a subir el impuesto. Y curiosamente o casualmente, actualización catastral les aumenta
el impuesto predial. ¿Cómo se puede hacer esa diferencia para que la gente lo entienda más fácil? Porque siguen combinando catastro con impuesto. Es una muy buena pregunta, don Pablo, y digamos que en la historia usted le pregunta al abuelo o a la tía, ellos dicen voy a ir a reclamar la factura del catastro. No, es la factura del impuesto predial, la factura del impuesto predial. Sí, sí. Sin embargo, Juan Pablo, Ya no hay que ir a pedirla, eso ya le llega a uno en la casa. sí, y eso es lo que estamos buscando ayudarle también a los municipios. Por lo tanto, entonces, cuando se hace un proceso de actualización catastral, nosotros renovamos toda la información, es como un escáner pasando por el territorio, pero levantando de manera individual algo que se llama el objeto territorial legal, que es el predio. Un predio es un objeto territorial legal, pero cuando yo hago el análisis conjunto de todos los predios de un territorio, entiendo y leo qué está pasando en mi territorio. El catastro sirve para eso, pero hay unos componentes importantes que le ayudan a liquidar el predial a la Secretaría de Hacienda, que es quién es el propietario, el destino económico y el avalúo. Por lo tanto, nosotros le pasamos la información a la Secretaría de Hacienda y ahí es donde nosotros empezamos desde 2024 a decirle a los municipios, venga, ojo que vamos a realizar los procesos de actualización catastral, pero paralelamente necesitamos planear los estatutos tributarios, porque nosotros ponemos el dato, quien pone el factor multiplicador es la Secretaría de Hacienda en el estatuto tributario para llevarlo al Consejo, pero no dejamos solos a los municipios. Nosotros hicimos la tarea de acompañarlos con los estatutos tributarios. Entonces, cuando un predio, voy a poner un ejemplo de un predio que venía con un avalúo catastral desde hace 30 años sin actualizarse en 2 millones de pesos. Entró la actualización catastral y resulta que la investigación inmobiliaria que se hizo, la revisión del plan de ordenamiento territorial del municipio, la construcción de las zonas físicas, de las zonas geoeconómicas, del entorno de ese predio, me dijo que ese predio, con el terreno y la construcción que tiene en él desarrollada, me cuesta en el mercado cerca de 100 millones de pesos. Ese es el valor comercial, pero luego nosotros aplicamos algo, que es el artículo 24 de la ley 1450, que me dice que lo mínimo del avalúo catastral es el 60% y máximo el 100% del valor comercial, pero nunca el avalúo catastral puede ser superior al valor comercial de la propiedad. Nosotros fijamos en todos los municipios el 60%, que es una decisión que tomamos de la mano de las administraciones municipales. Entonces, en este caso, con ese predio me quedaría el avalúo catastral en 60 millones de pesos, es decir, me pasó de 2 millones a 60 millones de pesos. Y la norma catastral no me dice que es que yo tengo que tener en cuenta un límite de crecimiento. O sea, el avalúo catastral debe crecer lo que tenga que crecer hasta que llegue al 60% del valor comercial, es decir, siempre y cuando esté en el 60 o en el 100 del valor comercial. Entonces, ese avalúo catastral que pasó de 2 millones de pesos a 60, no quiere decir que así tenga que crecer el impuesto predial. Cuando yo liquido un predio de 2 millones de pesos, que pasó el avalúo a 60, y lo liquido igual en el impuesto predial, ahí estoy cometiendo un error, porque hay una ley que es la ley 44 y la ley 1995. ¿Qué me dijo el Ministerio de Hacienda y el IGAC referente a las consultas que nosotros hicimos de estas dos normas, que también hay mucha confusión? ¿Cuándo aplica la 1995? ¿Cuánto aplica la ley 14.5, la ley 44 del 90? Y es que para los predios que están en condición de desactualizados, que es un predio en condición de desactualizado cuando lleva más de 5 años sin actualizarse. Entonces, cuando está en condición de desactualizado, usted me tiene que aplicar la ley 44. ¿Qué me dice en el artículo 6? Que no puede crecer más del doble del impuesto predial con respecto al año inmediatamente anterior, independientemente del crecimiento del avalúo. Entonces, si ese predio, que yo les estoy poniendo el ejemplo, me estaba pagando un impuesto predial de 20.000 pesos al año, lo máximo que me puede crecer al año siguiente es a 40.000, pero no puede pasar en ningún momento de 20.000 pesos a 1 o 2 millones de pesos. Ahora bien, ese es el techo, el doble, pero los municipios, nosotros ¿qué le dijimos? Venga, usted también en su estatuto tributario puede reglamentar límites inferiores, es decir, usted puede llevarlo al 70, un crecimiento del 60, del 50, del 40. Entonces, si por ejemplo ese predio de 20.000, el municipio decidió y el consejo llevarlo a un 40%, entonces ya no le pasa de 20.000 a 40.000, sino de 20.000
a 28.000 pesos. Entonces los municipios modelan en su estatuto cómo quieren que crezca el impuesto predial. Ahora bien, hay unas excepciones dentro de la ley 44, por ejemplo los lotes que son lotes urbanizables no urbanizados, o lotes urbanizados no construidos, o lotes que venían como lotes y se les incorporó una nueva construcción, predios. Esos predios no tienen excepciones dentro de la norma, esos son avalúo por tarifa, pero también el municipio puede decir en su estatuto, venga, estos predios para que no se me revienten los prediales, yo puedo llevar unos límites. Yo defino en un artículo en el estatuto y le digo, no los voy a poner a crecer tampoco más del doble de lo pagado el año inmediatamente anterior, o los voy a poner a crecer solo el 300% o el 400% en el predial, estoy hablando en el predial. Entonces eso hace que en el estatuto usted pueda coger toda la casuística de los predios, porque los predios son como las personas, yo siempre defino eso con mi equipo de trabajo. Hay personas más altas, otras más bajas, ¿cierto? La persona tiene su número de cédula, el predio tiene la matrícula, nosotros tenemos predios más viejos, predios más nuevos. Los predios tienen muchos atributos y con toda esa casuística yo tengo que tenerla en cuenta en los estatutos tributarios. Nosotros le construimos una casuística a los municipios para decirle, ojo, el predio que me pasa de la zona rural a la zona urbana también tiene límites del impuesto predial, tenga en cuenta eso, porque nos encontramos municipios como el municipio de San Carlos con más de 30 años sin actualizarse y resulta que la realidad del territorio hoy es otra y nosotros teníamos el inventario de predios de hace 30 años. Resulta que el municipio había hecho en los últimos años unas modificaciones y ajustes en su PBOT y había pasado muchos predios a la zona urbana, pero Catastro todavía los tenía rural. Entonces nosotros pasamos esos predios de lo rural al urbano y no nos movemos jamás de la norma que tiene el municipio, del ordenamiento territorial del municipio. Siempre estamos en el marco del ordenamiento territorial, pero también en la realidad del territorio. Entonces hay tres elementos importantes que nosotros estamos actualizando en este momento en el plan de desarrollo con nuestro gobernador Andrés Julián y eso está en el plan de desarrollo, vuelvo y repito, el primero no solamente el catastro, sino también la información nuestra la tenemos que usar para algo. Entonces en este momento venimos ayudándole también a más de 80 municipios en la actualización de su PBOT y también los estatutos tributarios, porque esos tres instrumentos, catastro, estatutos tributarios y ordenamiento territorial, en la mayoría de los municipios de Antioquia y también del país, vienen con más de 20 o 30 años sin actualizarse. Gerente, bueno, usted nos dio ahí una respuesta bastante extensa. Antes de seguir con el tema del estatuto tributario, que eso es lo que ya le preocupa muchísimo a los ciudadanos, yo quiero que hagamos claridad en unos conceptos. Usted habla de avalúo comercial, entonces hagamos esa diferencia. Avalúo comercial, el avalúo catastral y el catastro multipropósito. Hagamos una diferencia muy a lo coquito de esos tres elementos. El avalúo comercial es el valor comercial de cuánto puede costar mi propiedad. Por ejemplo, si yo le voy a vender a Luisa mi propiedad y se la vendo en 100 millones de pesos, es el avalúo comercial. Pero Catastro coge todos esos datos de la investigación en el mercado inmobiliario, cuando es un terreno cuánto me vale el suelo, o cuando tiene una construcción cuánto me vale la construcción y cuánto me vale el terreno, y sumo avalúo construcción y terreno. Y cuando hago esa investigación del valor comercial, pues ya defino el valor catastral, que es lo que está dispuesto en el artículo 24 de la ley 1450. O sea, no es lo contrario, no es primero el valor catastral y después el valor comercial. Primero hago la investigación de lo comercial y luego lo llevo al catastral. Esa es la diferencia entre el valor comercial y el catastral. Y el catastro multipropósito es que el catastro no nació necesariamente para cobrar el impuesto predial. Nosotros siempre le decimos esto a los municipios, venga usted, ¿cómo va a actualizar un PBOT con sistemas de información desactualizados? El catastro a mí me da datos, me muestra la realidad de un territorio para yo tomar buenas decisiones y llevarla al ordenamiento territorial, porque como me está mostrando la actualidad y la realidad de mi municipio, pues yo tengo que partir de ahí para planearlo bien. Entonces muchas veces lo que encontramos cuando llegamos acá a la gerencia de catastro y en planeación departamental es que los municipios, solamente el 20% de los POTs en el país están actualizados. Tenemos un 80% en el país de POTs desactualizados. Entonces yo lo que le digo a muchos de los alcaldes y a los secretarios de planeación, venga, ¿usted cómo va a actualizar su PBOT con datos de hace 30 años? O sea, la información no va a tener el análisis de datos para planear bien lo que se viene de aquí adelante en su PBOT. Y nosotros no solamente le entregamos
las actualizaciones, la actualización de la información catastral de los predios, sino también que el catastro tiene otro componente importante. Nosotros levantamos cerca de 5 millones de hectáreas en cartografía, con ortofotos, modelos digitales de terreno y cartografía vectorial, que es una foto real del territorio. Entonces levantamos las construcciones, las vías, los cuerpos de agua, los cercos, las construcciones, y esa cartografía es la más importante a la hora de hacer el catastro y también el ordenamiento territorial. Nosotros levantamos, por ejemplo, por primera vez, Juan Pablo, la cartografía del municipio de Urrao, que son 2.500 kilómetros cuadrados. Estamos terminando la cartografía de Turbo, que son más de 3.000 kilómetros cuadrados y nunca lo habíamos tenido. Estamos terminando la de Sonsón, que nunca se había levantado por primera vez toda la zona de páramos. Esa cartografía es la más importante, vuelvo y repito, no solamente a la hora de hacer una actualización, sino también un plan de ordenamiento territorial para la gestión del riesgo. La información nuestra la está cogiendo también la Oficina de Gestión del Riesgo de la Gobernación para planear esos procesos, infraestructura. Y eso se los quería decir porque desde ahí se deriva el catastro con enfoque multipropósito. O sea, los datos que nosotros levantamos deben ser multipropósito. Sí, Ahí le contesté el el multipropósito, pero ahí quedó. Gerente, yo quiero preguntarle porque claramente Catastro Departamental se encarga de catastro, usted ya lo acabó de decir. ¿Quién se encarga o quién controla más bien el aumento del impuesto predial en los municipios? Ya mencionamos la administración municipal y el consejo municipal. Y quiero referirme en este caso a un tema puntual o a un municipio puntual, que es el municipio de Sabaneta. Yo creo que Sabaneta es el que más inconvenientes ha tenido en ese tema del impuesto predial. Inconvenientes, inconformidades, huelgas, lo que usted le quiera poner en Sabaneta. ¿Qué es lo que pasa en Sabaneta? ¿Quién controla ese aumento que en este municipio están tan inconformes? Bueno, Sabaneta hizo parte en algún momento de la gerencia de catastro, pero se habilitó como gestor catastral con la ley 1955, que fue el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, como lo hizo Marinilla, como lo hizo Envigado, como lo hizo Río Negro, como varios de los municipios se fueron para el área metropolitana, otros también están con Mazora, como el Retiro y el municipio de San Vicente. Pero con respecto al municipio de Sabaneta como gestor catastral, él cuando asumió el servicio público de la gestión catastral, pues si bien ya presta ese servicio, también tiene unas obligaciones estipuladas también en la misma norma. Decreto 148, 1955, pero también ya tiene inspección, vigilancia y control como nosotros, que es la superintendencia. Y la gestión catastral, cuando ya se habilitan ellos como gestores catastrales, pues tiene que ser la prioridad y le exigen también hacer las actualizaciones catastrales. Es decir, usted se me habilita como gestor catastral, pero me tiene que hacer las actualizaciones catastrales y quedan unas condiciones. Ya lo del impuesto predial, sí lo regulan en la actualidad la ley 44 y la ley 1995. Los límites del impuesto predial, recuerde que hay unos techos y los municipios se pueden mover por esos techos. O sea, cuando me dice a mí el primer año, cuando aplico una actualización catastral, si los predios vienen desactualizados, es que no me puede crecer más del doble de lo pagado el año inmediatamente anterior. Ese doble es el 100%, pero los municipios pueden tomar límites del 80, del 70, del 60, del 50, del 40, del 30, o hasta del 10 o el 15 o 20, como han hecho muchos municipios que están con nosotros. Esas son decisiones de cada uno de los municipios. Y el año siguiente, después de yo aplicar ley 44, me aplica ley 1995, que es IPC más 8 puntos. Que si el municipio dice, no, yo lo voy a asumir con IPC más 3 puntos o más 2 puntos, se pueden mover en los techos. Ahora, yo soy muy respetuoso de las normas, pero lo hablaba con el doctor Eugenio Prieto, lo he hablado con el gobernador, que la ley 1995 y la ley 44 tienen dificultades a la hora de interpretarse. Esas normas tienen que ser mucho más claras ante un problema tan complejo a la hora de liquidar el impuesto predial. Nosotros cuando llegamos a la gerencia de catastro con el gobernador, él es un hombre que tiene muchísima experiencia y analiza muy bien estos casos, una de las cosas que nos dijo no solamente en los estatutos tributarios es que teníamos que fortalecer mucho esto en el conocimiento de los municipios. Nosotros llevamos un convenio con EAFIT, donde sacamos adelante un análisis para 88 municipios, analizamos sus estatutos tributarios, analizamos sus planes de ordenamiento territorial,
analizamos el POTA, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, para llevar también no solamente unas propuestas, un acuerdo municipal a cada municipio. Nosotros le hicimos y le elaboramos un proyecto de acuerdo a cada municipio y se los mandamos a su correo. Vea, esta es una propuesta de proyecto de acuerdo en el capítulo de predial, donde le estamos dando unas opciones muy importantes para que usted tampoco, después de la actualización, pues vaya a perder plata, sino que tampoco vaya a porrear a la ciudadanía, pero que encontremos la gradualidad, ¿cierto? Un principio de gradualidad, de equidad, donde el impuesto predial sea justo, donde gane el ciudadano, pero también donde gane el municipio. Le construimos 88 proyectos de acuerdo, pero un punto muy importante fue también tener en cuenta el uso adecuado del suelo. Si una persona me está usando adecuadamente el suelo, yo le aplico la tarifa del 2 por 1000, que es una de las más bajas. Entonces, si mi avalúo es... ¿Qué es utilizar adecuadamente el suelo entonces? Entonces, si a mí en el POTA me dice que allá yo debo o puedo sembrar, según el análisis de la tierra, aguacate, como en el municipio de Abejorral, o cualquier otro municipio de Antioquia, Gulupa, o puedo sembrar granadilla, lo que sea, y lo estoy haciendo, entonces como yo estoy utilizando mi tierra, venga, deme un incentivo tributario en el predial, y eso lo puedo llevar yo en el estatuto tributario, y le aplico el 2 por 1000. Pero si es un lote solo y allá no hay nada y es de uso especulativo, le aplico una tarifa del 9 por 1000. Entonces, si yo tengo un avalúo de 100 millones de pesos y le aplico la tarifa del 9 por 1000, mi liquidación del predial son 900.000. Pero si usted me usa adecuadamente el suelo, yo le doy una tarifa del 2 por 1000, entonces ya no pagaría 900.000 pesos, sino 200.000 pesos. Ah, no, ese tema sí me interesa. Eso se define en el estatuto tributario. No sabía. Y el gobernador nos ha dicho, démosle esas herramientas a los municipios para que se incentive el uso adecuado de la tierra. Ahí está la verdadera utilidad del suelo de manera adecuada. ¿Y eso dónde se lleva? En los estatutos tributarios. De los 88 municipios, cerca de 12, 15 municipios adoptaron esa propuesta en sus estatutos y este año continuamos dando acompañamiento. Entonces, Juan Pablo, la clave está en los estatutos, pero vuelvo a la ley. Hemos estado hablando con diferentes congresistas, desde la gerencia de catastro, desde planeación, con el equipo nuestro, con el gobernador, con el doctor Eugenio, de buscar también apoyar y dejarle algo no solamente a Antioquia, sino al país. Porque miren, el problema que hoy se detonó en el país está en que en 30 años no se ha hecho la tarea, ni en el catastro ni en los estatutos tributarios. La discusión se tiene que dar obviamente en dos lados, pero el lado más importante es la forma como se liquida el predial y hay que darle mucha claridad a esas dos leyes, a la ley 44 y a la ley 1995, que a mi modo de ver de manera respetuosa, vuelvo y lo digo, hay que plantear una ley que dé una línea de acuerdo también a la tipología de cada municipio. Yo no puedo comparar en mi impuesto predial un municipio de sexta categoría a un municipio o una gran ciudad de primera categoría o especial. Tengo que darle línea a los municipios en una orientación de norma, tampoco una norma que sea muy compleja de entender, pero que sí me dé línea, porque hoy las que dan autonomía territorial, pero precisamente ese desconocimiento hace que muchos municipios no tengan en cuenta muchas cosas. Y ya finalmente, lo otro que nos hemos encontrado es que pueden hacer un muy buen acuerdo municipal, aplicar todo lo que nosotros hemos dicho, pero van al sistema o al software que liquida el impuesto predial y si no le ingresan los parámetros establecidos, me liquidan mal las facturas. Entonces ese predio que no puede pasar de más de 20 a 40.000, resulta que lo hicieron bien en el estatuto, adoptaron límites inferiores, pero no le pusieron la condición en el software de liquidación y cuando fueron a liquidar la factura o lo pusieron y hubo problemas en el sistema, salió mal la facturación. Nosotros nos hemos encontrado también eso en algunos municipios, pero con ese equipo de trabajo que tenemos, lo que nosotros le estamos diciendo es, venga muchachos, ayúdenme a llamar a los municipios a monitorear. Cada persona que tenga alguna duda, de una llamamos al municipio para que le corrijan la factura. Y los ciudadanos en los procesos, en el caso nuestro de actualización catastral, que hayamos hecho en los municipios, tenemos una etapa de reclamaciones de 6 meses para el componente físico y jurídico y 10 meses para el componente económico. Es decir, cualquier duda de un ciudadano que me esté escuchando frente a la información catastral, se acerca donde el operador que está allá en territorio para que le diga, venga, yo tengo una duda, corríjame la información. Si es el avalúo, nosotros también entramos a revisar. Nosotros vamos al municipio, el equipo nuestro va la próxima semana para Urabá a revisar y no hay que pagarle ningún peso a nadie, porque es que en esto también se aprovechan muchas veces
o los temas políticos o gente a cobrarle a los ciudadanos 200, 300 mil pesos, cuando eso se lo resolvemos nosotros sin necesidad de que nos pasen. Para quienes me están escuchando, que yo he ido a los consejos municipales, cuando hemos encontrado problemáticas, por ejemplo el año pasado nos tocó con La Unión, con el municipio de Urrao, nosotros entramos a apoyar, entramos a revisar la información, pero también los consejos, yo quiero agradecerle a la mayoría de ellos, han sido juiciosos, nos han apoyado con los estatutos, porque una cosa es la tarea nuestra, llevar hasta el acompañamiento del debate en el consejo, otra cosa es que lo aprueben, pero nos hemos encontrado consejos municipales que por las dificultades en los municipios políticas se niega un estatuto tributario y ahí es donde se genera la dificultad, porque ya el municipio no puede apoyarse en el estatuto, sino que le toca apoyarse en la norma nacional. Entonces, si usted, por ejemplo, Andrea tomó la decisión de que mi impuesto predial nomás me creciera al 30, pero no me lo aprobó el consejo, entonces me toca irme a lo que me dice la norma, que es el doble, el 100. Entonces me toca apoyarme, por eso es importante la tarea de los concejales y todos los concejales nos han apoyado mucho, al igual que los señores alcaldes y las alcaldesas, que hemos hecho un trabajo de equipo y hemos acompañado lo catastral y también lo tributario. Vaya agendando la visita al municipio de Chigorodo, incluso ayer tuvimos una papa caliente en torno a esa situación, catastro, la actualización que se da y también lo del impuesto predial. Pero a mí me queda claro entonces que el tema del impuesto depende de lo que haga el municipio. Lo que pasa es que muchas veces los municipios conectan eso con que es gracias o culpa de la actualización catastral, entonces la gente queda un poco ahí, digámoslo así, perdida, porque como juntan los dos temas, pero eso depende del municipio. Mi pregunta es, ¿por qué hay municipios con más de 30 años sin actualización catastral? Y en qué momento un municipio puede decir, venga, necesito la actualización catastral, qué necesidad debe haber en ese municipio para hacer la actualización catastral? Bueno, lo primero es que hay muchas condiciones que hemos analizado de que los municipios no hayan hecho la actualización catastral por más de 30 años. La primera, los recursos, porque es muy costoso hacer una actualización catastral. Entonces, si usted le dice la actualización catastral de un municipio como el de San Carlos, más de 5.000 millones de pesos. La actualización catastral de un municipio como Caucasia, más de 10.000 millones de pesos. Entonces, municipios de sexta categoría sacar este recurso, pues les queda muy difícil. La gobernación de Antioquia, por primera vez, aprobado por la Asamblea Departamental y también una decisión de nuestro gobernador de ayudarle con este instrumento a los municipios, destinó cerca de 175.000 millones de pesos, no solamente para darle las cartografías, sino también para entregarle la actualización, ayudarle a resolver esos trámites que tenemos desde hace más de 12 o 13 años allá. Le ayudamos también con los procesos de conservación. Lo del artículo 49 también lo aplicamos nosotros el año pasado en 52 municipios, este año en 44 en la zona urbana, que ahorita es importante que hablemos cómo se liquida el predial de las actualizaciones y cómo se liquida el predial del artículo 49, que son dos temas diferentes y hoy tienen a mucha gente confundida por lo que ha pasado a nivel nacional. Entonces, Juan Pablo, ha sido por los recursos, pero también por el tema de lo que estamos hablando. Precisamente el desconocimiento y de alguna manera también lo difícil que es interpretar la ley 44 y la 1995 a través de la historia, ha hecho que el impuesto predial se vuelva ese elemento que causa miedo a la hora de hacer el catastro. Entonces los alcaldes muchas veces y los consejos dejan de hacer una actualización por los miedos políticos, porque hace la actualización catastral y creen que el impuesto predial les va a subir. Miren, nosotros aplicamos en el municipio de Itagüí el ajuste automático del avalúo en 110.000 predios. Los avalúos subieron, pero el municipio dijo, no, vamos a solamente aumentar el predial, el IPC más 3 o 8 puntos. No recuerdo, y eso se maneja muy bien. Hay municipios donde hemos hecho actualización catastral, por ejemplo el municipio de Guatapé. Nosotros hicimos el año pasado en el municipio de Guatapé la actualización catastral. ¿Qué dijo el alcalde y los concejales en el estatuto tributario? A la gente, a unos predios específicos que ellos tenían también analizados, y los predios, creo que son los predios que cultivan o los predios de la gente nativa, lo puso a crecer únicamente el predial el 30%, independientemente si el avalúo creció un 1.000, un 2.000%, y al resto de predios el 60%. Eso hizo que el predial se controlara de buena manera. Entonces, si usted pagaba 100.000, lo máximo que le pasó a 1.600.000 o a 1.300.000. Los avalúos, cuando nos dijeron algunos ciudadanos, vea, hay un error, nosotros entramos y corregimos algunas zonas del municipio.
pero mire, el municipio de Guatapé hoy ejecutó o ejecuta cerca de 20 proyectos, como andenes, acueducto, creo que está haciendo un escenario deportivo, son muchas de las cosas que está haciendo, pero no solamente controló en el impuesto predial el crecimiento, sino que también pasó algo muy importante, y es que EPM le pasó de pagar 1.400 a 9.600 millones de pesos por ley 56, que son por los predios inundados, es una compensación. Es decir, le pasó de pagar más de 1.400 a 9.000 y algo de millones, 8.000 millones de pesos más para el municipio, y es un ingreso propio de libre destinación. Entonces, todo esto ha hecho que en muchas ocasiones, pues la mayoría de los municipios tengan miedo en hacer catastro, pero si se hace de la mano con los estatutos tributarios, encontramos casos importantes como el de Guatapé, como el municipio de Concordia, como el municipio de Concepción, como el municipio de Pueblo Rico, donde venimos haciendo actualizaciones catastrales. Esta semana hicimos mesas de seguimiento con varios municipios, por ejemplo en Concepción actualización catastral, solo 2 reclamaciones, municipios como el municipio de Carolina del Príncipe, 12 reclamaciones. Hay municipios donde todo se ha manejado muy bien, pero obviamente hay que planearlo. ¿Cuál es la dificultad en esos municipios que llevan 30 años, Andrea, sin hacer la actualización catastral? Que prácticamente nos toca hacer una reforma predial en todo el municipio, y eso, mientras se acomodan el impuesto predial, es algo complejo, traumático, pero poco a poco los ciudadanos tienen que ir acudiendo a las oficinas del operador catastral, venga, hagámoslo, corrijamos la factura del impuesto predial también en la Secretaría de Hacienda, y cualquier duda pues nosotros vamos a estar pendientes, pero ese ha sido el mayor enemigo, la forma como se liquida el predial para el catastro, y por eso son 30 años sin hacer las actualizaciones catastrales en muchos de los municipios. Y lo otro que también hay que reformar para que eso no siga pasando en el país son las normas de cómo se liquida el impuesto predial. Eso es lo que nosotros le queremos dejar a Antioquia y al país, y apoyar también obviamente desde esta experiencia en aportar también la construcción de una ley que le permita a los municipios estar tranquilos en hacer su catastro y en ejecutar también la liquidación del predial. Gerente, usted es como el magíster en catastro definitivamente. 2 preguntitas muy chiquiticas por el tema del tiempo. Uno, usted decía que las personas se pueden acercar a hacer reclamaciones en sus municipios. ¿Qué es lo que tiene que ver entonces un propietario para decir, no, yo iré a que me revise nuevamente esto, para que nos dé como unos tips, unas claves? Y lo segundo, los consejos municipales o las alcaldías, digamos que podrían reversar, me voy al caso de Sabaneta, que han pedido, por favor, señores, consejo, reversen ese estatuto tributario, liquidemos con otra tabla, y creo que también es con otros municipios lo que está sucediendo. ¿Eso se puede reversar? ¿Pueden liquidar con otra tabla o ya como quedó firmado, quedó firmado? No, o sea, no se puede hacer retroactividad, es decir, yo no puedo aprobar un estatuto tributario para que me liquiden el predial del 2025-24, no se puede, sería de aquí en adelante. Es analizar el estatuto, como ha pasado en algunos municipios. Yo reviso las tarifas, nosotros le dijimos 2 cosas, no es suficiente cuando sube el avalúo yo bajar las tarifas para amortizar o recepcionar la actualización, sino también tengan en cuenta los límites. Pero en el caso de los municipios donde ya se aplicaron actualizaciones, es revisar las tarifas, bajar tarifas, analizar también temas de límites al año siguiente, aplicar muchas condiciones de beneficios tributarios, es decir, los municipios tienen la autonomía y por ende pues las fórmulas para liquidar el impuesto predial, pero si el Consejo Municipal y el señor alcalde o la alcaldesa deciden un nuevo estatuto tributario, aplicaría para el año siguiente, es decir, para el año 2027 en este caso. Nosotros estamos apoyando a muchos municipios, hagan o no hagan parte de la gestoría de catastro, porque nosotros somos Antioquia, Gobernación de Antioquia, estamos apoyando a todos los municipios. A mí me ha abordado gente de Marinilla, de Envigado, de Sabaneta, de Río Negro, y nosotros estamos para apoyar y apoyarnos de la mano de ellos. Entonces, el estatuto tributario que se apruebe el día de hoy empieza a aplicar para el año siguiente, pero es importante que esto se analice. Y quiero aprovechar el espacio también para decirle a los ciudadanos y tengan la claridad cuándo se aplica el 100 y cuándo se aplica el 50. Para los procesos de rezago catastral establecidos en el artículo 49 de la Ley 2294, el límite aplicado según el Ministerio de Hacienda, una vez que nos compartió también el Ministerio de Hacienda y el IGAC, lo máximo que puede crecer un predio con el impuesto predial es el 50% de lo pagado el año inmediatamente anterior. Ese para el caso de rezago. Para el caso de los predios en condición de actualización, si es el doble, el 100%, ya le aplicas Ley 44.
Entonces hay una confusión en muchos municipios porque ven una noticia de alguna manera a nivel nacional, porque por ejemplo lo que pasó con el IGAC es que el IGAC aplicó el ajuste automático en más de 500 municipios en el país, y para aplicar el rezago se aplica la 1995, que es máximo el 50. Nosotros hicimos eso el año pasado en 52 municipios y acompañamos a esos municipios para que aplicaran el 50%, pero son dos procesos diferentes. En el caso nuestro, pues también tenemos municipios de actualización, a eso les aplica la ley 44, pero los que donde hicimos rezagos es la ley 1995, para que tengan claridad, porque nos han llamado, por ejemplo, Juan Pablo, en el caso de Chigorodó, venga, es que están diciendo que nosotros tenemos que aplicar el 50%, no, en el caso del municipio de Chigorodó es el doble, o a no ser de que el municipio haya adoptado un límite inferior del 80, del 60, cada municipio hace su análisis financiero, porque por ejemplo en el caso de San Carlos, yo recuerdo mucho esa mesa de trabajo, nosotros le sugeríamos al alcalde analice si va a tirar límites por debajo del 100, y los municipios hacen el análisis, porque hay municipios donde pagan un impuesto predial, algunos predios, no todos, sino algunos predios de 100 pesos, de 500 pesos, entonces ponerlo al doble un predio, bajarle un límite del 60% a un predio que paga 500 pesos, pues no es dejar ni siquiera que llegue a 1000 pesos, que es el doble. Hay municipios que no hemos encontrado, y quiero dar este dato, que vale mucho más imprimir la factura y llevárselo al ciudadano que lo que paga el ciudadano, ¿cierto? El impuesto predial. Pero hemos encontrado también predios que pagan 500 pesos de impuesto predial, y resulta que como el catastro no se actualiza desde hace 30 años, aparece como el predio de hace 30 años, el predio con potrero, con una vaca, como lo destinaban hace 30 años. Hoy cuando fuimos a ese predio encontramos una casa de 600 metros cuadrados, con piscina, o un establecimiento comercial. Nosotros actualizamos e incorporamos toda esa información. Miren, en tan solo 2 años, Juan Pablo, incorporamos en los municipios cerca de 120.000 predios, incorporamos 180.000 propietarios, incorporamos más de 10 millones de metros cuadrados construidos, y la base gravable con todo lo que venía y lo que se incorporó de los 113 municipios nuestros pasó de 64 a 140 billones de pesos. Es que claro, uno como propietario cuando ya lo ingresan a esa base de datos, uno dice, "Ay, no, ya me van a cobrar", uno se incomoda, eso hay que reconocerlo. No, pero miren pero hay que el hacerlo, siguiente pues. dato. Claro, porque yo le estoy dando, es que yo puedo medir con el catastro cómo se está comportando mi territorio, de hecho, en censos poblacionales, dónde están las construcciones residenciales. Esta semana hablaba con el alcalde don Matías, alcalde, usted ya tiene la información para saber dónde están las construcciones, donde hay porquerizas, eso se lo da catastro. ¿Cuántos metros cuadrados tengo en porquerizas? Porque allá hay ese desarrollo económico importante, el catastro le da todos esos datos, pero entonces usted como ciudadano también va donde el gestor catastral y le dice, venga, es que yo tengo un reglamento de propiedad horizontal de 200 unidades, que me viene figurando como el lote de hace 2 o 3 años, y catastro no lo ha inscrito, yo necesito que me lo inscriba para que me dé la ficha catastral y un paz y salvo. Los mismos ciudadanos nos habían dicho, venga, incorpóreme la información porque yo necesito mi datos, yo necesito sacar el certificado de libertad. Y miren, hay otro tema importante, nosotros por ejemplo en los municipios como el municipio de Caucasia, como el municipio apartado de Carepa, incorporamos miles de predios en condición de informalidad. ¿Qué va a pasar ahí? Que los municipios y también la Agencia Nacional de Tierras pues tendrán la oportunidad de empezar los procesos de titulación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en Antioquia. Él es Jason Miranda, él es el gerente de Catastro Departamental. Bueno, esto fue muy pedagógico, gerente, y qué bueno que lo hicimos porque los municipios nos escriben con inquietudes, que vea que me aumentaron, que vea que el consejo. Hoy yo pienso que quedó muy claro. Si esto lo hacen, esta socialización la hacen en todos los municipios en el departamento de Antioquia, creo que no va a haber problema. Gerente, muchísimas gracias, un feliz día. Yo creo que lo vamos a consultar mucho porque después de esta conversación con usted nos van a llamar de los municipios. Estaremos muy atentos para apoyar. Recuerden que cada ciudadano donde los hicimos procesos de actualización catastral, o bien sea un propietario, un poseedor ocupante, antes de ir a pagar el predial, revise la información catastral. Si la información catastral tiene algún error, solicítele al operador, que son contratados por nosotros, para que la corrija. O si la información catastral está de manera correcta, ahí sí, vaya y solicite la factura del predial, pero también revise la factura del predial antes de pagarla. Eso es importante que valga el ciudadano para que quede tranquilo de que está pagando con una información correcta y también con un impuesto predial bien liquidado.
Gerente, gracias, un feliz día para usted. Nosotros continuamos aquí en Antioquia Amanece. Vámonos con papa caliente a esta hora.